Luego de 2 semanas de andar en las montañas cazando un cabro macho salvaje, Lorenzo el cazador regresaba satisfecho por haber encontrado el encargo. Sin embargo, además de haber cazado ese animal, encontró algo que jamás pensó existiese en el mundo. Era un lobezno bebé, y él mismo vio cuando la madre loba lo parió antes de morir. Pero no era un lobezno común. Desde su nacimiento tenía facciones humanas y de lobo. Desde entonces fue acechado por una bestia, la que Lorenzo creía era el padre del lobezno. Incluso días antes lo había dejado atrapado en una trampa, cuando trató de atacarlo para quitarle a la criatura y se dio cuenta que las balas no le hacían daño. Lorenzo le había metido a quemarropa todas las balas de su rifle y continuaba de pie como si nada, por lo que el cazador tuvo que huir antes que se liberara de la trampa y el hombre lobo lo matara. En esos momentos ya se encontraba a un par de horas del pueblo. Miró que el lobezno había crecido considerablemente y no podía entrar así con él. Por sus facciones humanas, los pobladores se podrían alborotar si lo veían. Entonces lo envolvió en su piel de búfalo, la que usaba para dormir en el monte. Así entró al pueblo sin problemas. Luego de entregar piel y carne del encargo, se fue a casa. Necesitaba un buen descanso y poner al lobezno en un lugar seguro. Si despertaba podría hacer ruido y no sería bueno para ellos. Además, necesitaba un buen trago de tequila. La peligrosa aventura vivida, solo un trago fuerte podría digerirla. También debía darle de comer a la extraña criatura que ya había adoptado. Un delicioso trozo de carne sería una suculenta comida para él. Como es en la vida, el tiempo no perdona y pasaron los días, semanas, meses. Entonces aquel cachorro lobezno se convirtió en un enorme lobo negro. Pero en todo ese tiempo, Lorenzo notó grandes cambios en él. Por principio de cuentas, ya no tenía rasgos humanos, así ya podía salir libre a la calle. Sin embargo, era descomunal, mucho más grande que el lobo común, con un poder sobrenatural. En un año de vida, hacía muchas cosas que otros lobos o perros no eran capaces de hacer. Pero lo más impresionante para Lorenzo era que cuando llegaba la luna llena, el lobo crecía mucho más. También incrementaba su fuerza y sus extremidades se mezclaban entre lobo y humano como las tenía cuando lo encontró. La luna llena tenía esa magia y le daba ese poder de transformarlo en un híbrido, entremezclado con hombre y bestia, de una inteligencia impresionante. Eso hacía ver a Lorenzo como a su líder. Él le había enseñado a comer carne de animales, por eso no mataba personas. Tenía exactamente un año de haber nacido. Precisamente ese día lo había cumplido. Todo ese tiempo no salió a cazar por 2 motivos. El primero era por no dejar solo al cachorrito y el otro para no encontrarse con su padre el hombre lobo. No le temía, simplemente estaba en desventaja porque no sabía cómo matarlo. Pero necesitaba dinero y tenía que trabajar en lo que sabía. Ese día le habían hecho un buen encargo de pieles y con la paga se recuperaría del tiempo que no salió a trabajar. No iría solo, ahora podría llevarse al lobo, esperando que con el año transcurrido su padre ya no lo estuviera buscando. Por nombre le había puesto Milagros porque así había vivido, de puro milagro. Entonces, nuevamente como aquella vez, muy temprano preparó todo. Montó su alazán, le silbó a Milagros para que fuera por delante y partieron. Ya lejos, en su primer noche de la jornada, esta se veía muy tranquila. Solo se escuchaba el canto de los grillos y aullidos de lobos lejanos, lo cual no significaban peligro para ellos si estaban lejos. Aún así,
Lorenzo no se confiaba y después de comerse entre los dos gran parte de un jabalí, le ordenó a Milagros que estuviera listo a cualquier ruido. Este entendió lo que su criador le dijo, se echó con las orejas alzadas, su oído, olfato y vista superdesarrollados detectarían cualquier anomalía que sucediera, aunque fuera a distancia. Los grillos seguían cantando mientras el viento soplaba levemente. De vez en cuando el ulular de una lechuza nocturna se dejaba escuchar. En los bosques, cuando los animales dejan de cantar o hacer ruido, significa que algo malo ronda entre ellos, y en ese momento todo quedó en silencio. Los grillos y las lechuzas dejaron de cantar. Milagros era un animal y para él ese evento no pasó desapercibido. Además, su olfato había detectado un olor muy similar al suyo, lo que quería decir que algo parecido a él los andaba rondando. Con gruñidos amenazantes se puso en posición de ataque. El pelo de su lomo estaba totalmente erizado. No había luna llena, pero aún sin una transformación tenía mucho poder. Lorenzo escuchó gruñidos y al ver que Milagros estaba alerta, lentamente tomó su rifle. De pronto, de la oscuridad saltaron 3 lobos hacia Milagros y 2 contra Lorenzo, quien los recibió a tiros. Su puntería era letal y cayeron muertos casi encima de él, mientras que el lobo negro se debatía con los 3 fieros lobos. Traían hambre y querían comérselos sin saber a lo que se estaban enfrentando. Eran animales y solo seguían sus instintos. El cazador, al estar peleando Milagros, apuntaba con su rifle hacia los bultos. No disparaba por temor a herir a su lobo. No sabía que las balas tampoco a Milagros le hacían daño. De repente, 2 de los lobos cayeron muertos por las garras del lobezno negro. Entonces Lorenzo jaló del gatillo y al momento de salir la bala, Milagros, al estar luchando, se movió hacia donde iba el proyectil y entró por su espalda, pero no le hizo daño y siguió peleando hasta que derrotó al lobo. Había más lobos en la oscuridad. Sin embargo, al ver muerto a sus compañeros, huyeron por el monte. Fue como Lorenzo se dio cuenta que tampoco le hacían nada las balas como a su padre. Por si fuera poco, la herida había sanado en minutos. Ahora solo le faltaba saber si también se convertía como él en una bestia. Estaba por llegar la luna llena y pronto lo comprobaría. De lo que sí estaba seguro y no se arrepentía era de haber salvado a Milagros cuando era un lobezno. Ahora estaba siendo correspondido. Para su cría era como el líder de la manada, un alfa lobo. Continuaron su camino por algunos días más, en los que Milagros era quien conseguía la comida. Cazaba presas pequeñas y se las llevaba a Lorenzo para que la compartiera como el líder que era. Así siguieron hasta que llegaron a una gran pradera y a lo lejos vieron una enorme manada de búfalos. El cazador empezó a mover sus manos como dando indicaciones y el lobezno se fue. Parecía haber entendido que debía rodearlos para atraerlos hacia él y así poder cazarlos. Momentos después, la manada de búfalos iba en su rumbo en una estampida. Cuando los tuvo a tiro, comenzó a dispararles, mientras que Milagros también mataba a algunos usando garras y colmillos en sus cuellos. Verdaderamente era espectacular ver la agilidad con la que se desplazaba cazando búfalos. Sin duda formaban una pareja extraordinaria, combinada con la agilidad, fuerza y el poder del lobo. Lencho tenía la inteligencia, destreza para las trampas y el rifle, las combinaciones perfectas que necesita un cazador. El resto del día se dedicó a quitar pieles y no fue hasta el siguiente día que terminó. Luego cargó los burros e iniciaron su regreso. Cabalgó por 2 días y en la segunda noche hicieron su último campamento. En la mañana llegarían al pueblo y entregaría su trabajo.
Pero había olvidado al hombre lobo, porque aunque pasó un año sin saber de él, seguía buscando a su lobezno, y precisamente esa noche sería la primera de luna llena y las bestias recibirían su poder con ella. No habría poder humano que lo evitara, ni siquiera quien tuviera esa maldita maldición podía hacerlo. Lorenzo en esos momentos alimentaba a Milagros. Había puesto trampas como lo hacía siempre para protegerse de los animales carroñeros. Sin embargo, en esa ocasión no le funcionarían, porque de repente aquel descomunal lobo cayó sobre él. La bestia ya había probado el filo de sus trampas y no iba a cometer ese mismo error. Había aprendido la lección. Al caer sobre Lorenzo, le puso su pezuña en el pecho y antes de matarlo, el lícan miró fijamente al lobo negro entre gruñidos. Tal vez pensaba que una vez muerto el hombre, su cachorro se iría con él. Pero en eso, Milagros empezó a tener cambios. Todo su cuerpo peludo crecía desmesuradamente. Su hocico y colmillos ahora eran mucho más grandes. También las manos y patas estaban diferentes. Ahora tenían filosas garras con rasgos humanos. La luna llena estaba impregnándole su poder. Lencho, aprisionado entre la pezuña de Lican, veía a uno y a otro sin poder creerlo. Su cría se había transformado en hombre lobo, pero no sabía si entre los dos lo matarían o si Milagros lucharía contra su padre para salvarlo. La pregunta fue respondida cuando vio que Milagros de un salto caía sobre el lobo para ayudarlo. Las bestias rodaron en los matorrales entre rugidos y zarpazos, trenzados en una feroz pelea. Lorenzo poco se podía mover. El pisotón de la bestia había roto una costilla. Como pudo, tomó el rifle y le disparó al lobo entrando la bala en su cabeza. No lo mató. Las balas no podían hacerlo, pero le dio tiempo al lobezno de propinarle certeros zarpazos que lo dejaron inerte. No estaba muerto, solo noqueado. Milagros, viendo que su líder estaba herido, lo levantó con sus garras para subirlo al caballo. Luego, con un rugido lo asustó para que huyera con los burros. Solos llegarían al pueblo. Mientras tanto, él se encargaría del lobo de una vez por todas.